Yo les dejo el documento igual. ¿Sí? Ahora la puse a grabar, pero sí, ya me había pasado. Bien. Bueno, generamos la variable del nombre, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago en el select que me traiga, aparte de la edad, me traiga el nombre? Entonces, cuando quiero desplegar más de un campo, proyectar más de un campo, ponemos el otro campo de eso, o sea que sería el campo nombre, ¿sí? Y luego, en el into, lo que hacemos es poner primero la primer variable que va a asignarse este valor y luego la segunda variable que va a asignar este valor, o sea, el B nombre. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué nos faltaría? Arreglar acá el return, ¿no? La edad de, podemos ponerle, ¿sí? Y ahí vamos a concatenarlo. ¿Con qué? Con la variable B nombre. Y ahí podemos decir es 2 puntos y cerramos, ¿no? Entonces va a decir la edad de lo que me guarde acá en la variable, en este caso interesado 1, es de 37. ¿Sí? Bueno, ejecutamos esto. Volvemos a correr esto y nos va a decir ese mensaje. La edad del interesado 1 es de 37. ¿Sí? ¿Dudas? Perdón, el trunc es el que te mete los valores adentro de las variables. ¿El qué? Donde haces select. ¿Esto? Eso lo tira para abajo, lo aproxima hacia abajo. Esto en realidad, el trunc retorna un valor de tipo fecha, devuelve la fecha entre qué, entre meses que tengo acá. Entonces a vos te va a decir, esto te va a decir, bueno, entre la fecha 1 y la fecha 2 hay X meses, ¿no? ¿Ah? Y eso te devuelve agarra y te dice, bueno, esta fecha la unifico en un formato, ¿sí? Y agarro y lo divido entre 12. Bien. ¿Tá? Gracias. Y después, todo eso, ese cálculo que hizo para calcularte la edad, hay otras formas de calcular la edad también, ¿tá? Esta es una que les puse, pero hay muchas, si uno busca, hay varias formas. Todo ese cálculo que hizo fue y lo guardó en este valor, en la variable esta, que después tú la estás pidiendo acá que te la retorne. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra duda? Ahora, ¿qué pasa si yo acá le puse, nosotros teníamos, por ejemplo, interesados, ¿tá? Ya vamos viendo eso también, y tenemos hasta qué número de interesados, hasta el 10. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que esto se ejecute para el interesado 11? ¿Qué piensan que puede pasar? No puedo poner nada en la variable. La variable Ahí va. En la variable no va a asignar nada porque no existe ese interesado 11. ¿Tá? ¿Y cuál es el error clásico que nos da el no data found? ¿Tá? O acá porque lo traduce al español, pero no se ha encontrado ningún dato, ¿tá? El no data found. ¿Tá? Entonces, estos son unos errores que nos puede dar muchas veces cuando estamos haciendo a veces algún procedimiento o estamos generando un servicio o algo y obtenemos y justo el valor que nos pasa no está en esa tabla. ¿tá? Y eso lo podemos controlar, este error. ¿tá? Podemos capturarlo en una excepción para mejorarlo. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos eso entonces? Tendría que mejorar acá y agregar ¿qué? Una excepción. ¿tá? Entonces voy a decir exception.
Vamos a ponerlo en mayúscula. ¿Sí? Y que capture el error ¿cuándo? Bueno, existe una forma de decirle que cuando da ese error de no data found, me capture. ¿Tá? O sea, me corte la ejecución y que me diga, bueno, mirá, el número que tú ingresaste no es un número válido o no existe. ¿Tá? Entonces, ahí hacemos con el when, ¿y qué le ponemos? Justamente el nombre del error. No data found. ¿Sí? Entonces, cuando me aparezca ese mensaje, vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle que nos muestre por consola que me diga el número de SI para esa variable o ese campo que le estoy pasando acá arriba, o sea, ese interesado, no existe. ¿Ah? Entonces, si ahora lo ejecutamos, cuando volvemos a llamarlo con el 11, me salta el error, pero me da, en realidad, el error capturado que me dice acá, la función, papá, ¿qué pasó ahora? Hay otro error acá. Yo iba a preguntar cómo sabes que se llama así el error, no data found con mayúscula y con barras bajas. ¿No será por eso? ¿Esto? Sí. ¿Cómo sabes que se llama así? Mira, pará, vamos a sacarle esto para que lo veas. ¿Sí? Lo ejecutamos. Vamos a borrar esto y acá. ¿Viste acá? Acá te lo da en español. El error 01403 no se ha encontrado ningún error. Y acá te lo pone en inglés. Y acá te dice el nombre del error. No data found. Claro, pero ahí te lo pones sin barras bajas y en minúscula. Y vos sabés que tiene que ir Claro, con barras bajas. porque sé que cuando hago acá, vos decís acá, cuando hago esto, ¿por qué va así? Por eso está definido, ¿sí? Por el, ¿cómo es? Está definido dentro de Oracle que si vos ponés justamente esto, ese mensaje te captura ese tipo de error. Bien. Gracias. ¿Está? A ver, yo acá le puse el que me lo mostrara por línea. Podría haber hecho, por ejemplo, en vez que me lo muestre por línea, ponerla acá, ponerla acá el application error y configurar el error, como ya vimos también, ¿no? Entonces puedo ponerle menos, por ejemplo, 2000. El application error, ¿se acuerdan que tenía un rango desde el 2000 hasta, del 20.000 hasta el 20.999, o sea, de 1000 números, en donde uno puede configurar acá el error personalizado que quiere. Yo puedo haber puesto acá que este sea el número 7. Y yo armarme mi propia codiguera de errores y decir, bueno, tengo acá mis errores y ya sé que cuando sale el código, vieron que acá dice el código propiamente de Oracle, el 0143. Cuando uno le sale un error, puede agarrar, y si no sabe cuál es el error que le está saliendo o cómo solucionarlo, puede googlear y buscar en Google, en la parte de Oracle, los errores, a ver qué nos dice de por qué nos está dando ese error. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Y bueno, vamos a probar esto, a ver si lo ejecutamos. Y ahora venimos acá. Acá, ¿vieron? Ahora ya me sale el error que yo codifiqué y el mensaje que yo capturé y dije que quiero que me muestren por pantalla. ¿Sí? Como tenemos estas excepciones que ya son
predefinidas por Oracle, podemos tener, por ejemplo, cuando hacemos una división y el valor del número que va a dividir da 0. Ahí vieron que da un error, dividir entre 0 da error. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el que le llamamos, creo que se llama, si no me equivoco, vamos a comentarlo por acá, pero es el 0-divide. ¿Ah? Entonces, vos pones, en vez de no data found, capturás que si el error, o sea, si te está dando cuando un error y vos no sabes cuál es, y te dice, bueno, dividir entre 0 no es posible, puedo capturar ese error y que interrumpa la ejecución. ¿Ah? Porque va a agarrar y va a decir, mirá, estás dividiendo entre 0, entonces me vas a salir el mensaje y ya sé por dónde entrar. ¿Ah? Después puedo tener otro que sea, por ejemplo, cuando ejecutás un select, ¿no? Y ese select te devuelve, o sea, cuando vos estás ejecutando acá, y este select me devuelve más de una fila, ¿tá? Y eso te va a dar error porque te dice que estás ejecutando más de una fila. Para eso, por ejemplo, tenemos el que se llama too many rows. Epa. Ahí. ¿Ah? Entonces, eso lo capturas el error cuando te está pasando eso, que tu select te está devolviendo más de una fila. Por ejemplo, si tenés intentás hacer una conversión de una cadena a un número y te está dando error porque por algo está fallando y te está dando error. Ahí también podemos tener el invalid number. ¿Sí? Que cuando hay por ejemplo, cuando hay un error de conversión de datos o porque pasa algo que haya un truncamiento con ese dato, tenés el value error. Y creo que después, si no, y querés capturar otros, podés agarrar y decir, quiero capturar otros valores, y lo pones en others. Él le tiene algunos. Esas son formas es una de las formas de capturar las excepciones y de manejar las excepciones. Entonces, en este caso, porque estábamos mirando una función que nos devolvía algo, pero imagínense que yo tenga una función o tenga un procedimiento, un trigger, que tiene que controlar que se ejecute, por ejemplo, la inserción de ciertos datos, o la actualización, o el borrado de ciertos datos. Bueno, yo voy a borrar, pero si llega a pasar algo, que algo falle en el camino, yo tendría que poder capturar esos errores y evitar que por ejemplo, si quiero borrar un cliente, y para ese cliente quiero borrarle todas sus facturas que me haya comprado. ¿Cómo hacen ahí? ¿Primero borran el cliente o primero borran las facturas? Primero se borran las facturas. Ahí va. Tengo que borrar las facturas y después borrar el cliente. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy borrando las facturas y no sé, se me apagó, hubo un corte de luz y se interrumpió la conexión con nuestra base de datos y ahí qué pasa? Quedó por la mitad, se borraron algunas facturas, otras no, el cliente no sé en qué quedó. Debería estar en una transacción eso, de manera que si te pasa eso, no queda comiteado. Exacto, exactamente. Exactamente, entonces, formas de controlarlo, y ahí tendría, bueno, si se cumple todo, entonces hago el commit que tú me estás indicando. Si no, haría el rollback para atrás, ¿no? De esa transacción. Esas son formas esta es una, acá vimos algunas, hay otras formas como las que mencionamos, también de el control de esas excepciones y lograr la integridad de datos.
¿sí? Pero si no haces, o sea, imagínate, se te apaga la compu, pero si no haces commit, no pasa nada. Ya no queda afectado, ¿no? Bueno, pero Después te capaz la que base en de tu datos. máquina, por ejemplo, Ah, laboralmente, en una empresa, por lo general, nunca hay un autocommit, que vos ejecutes algo y haya un usuario final tenga el autocommit. Entonces, vos siempre ejecutás el commit. Tenés que. claro, por eso. En ese caso no habría problemas. De que quede por la mitad todo. Porque vos Bueno, pero si vos tendrías tenés que que estar. insertar por ejemplo, borrar un conjunto de líneas, depende cómo lo hagas. Si vos vas tipo borro y hago el commit, borro y hago el commit, borro y hago el commit, Claro. o bueno, capaz que decís borro todo, borro todo, borro todo, dice el commit. Pero capaz que ponele, vos borraste todas las tablas o las filas de ese cliente de sus facturas. Hiciste el commit porque terminaste, pero todavía no borraste el usuario, el cliente, porque se te cortó por algo, hubo una interrupción de algo. Entonces ahí me queda un cliente, pero me quedan las facturas que ya no existen. Entonces empiezo a perder datos, a quedar medio inconsistente. Claro. Entonces no puedo borrar primero todas las facturas, después borro el cliente y al final hago un commit global. No, no se estila hacer eso. ¿Está? Sí, sí, entendí. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Bueno, dentro de eso que tenemos, esas serían las funciones ¿cómo se pueden hacer una función? Bueno, acá se le puede poner más, hacer un poco más complejas y todo lo que ustedes quieran. ¿Está? Otro tema que quiero ver es el tema de las estructuras de control. Algunas ya las veníamos manejando, ¿no? Como si queremos preguntar con un if o alguna condición de esa, ya la veníamos manejando en algunos ejemplos que vimos. Pero existen diferentes estructuras de control. Así como ustedes en programación han visto que existen distintos controles de flujo, por ejemplo, los if, por ejemplo, los while, los case, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintas también en el lenguaje PL/SQL, manejamos distintas estructuras. ¿Ah? Las if ya las conocen y la hemos visto. ¿Qué es lo que hacen acá? Vamos a ir poniendo la sentencia más o menos para ir explicándola. Si se cumple la condición que yo le indico, entonces que se ejecute la instrucción o la serie de instrucciones que yo tenga. ¿Ah? Y luego que tengo para decir que finalizó ese if, lo termino con un end if. ¿Ah? Otra forma que tenemos es ponerle a esto un else, ¿no? Si se cumple la condición que ejecute las instrucciones número 1, ¿ah? Y si no, else ejecute las instrucciones número 2. Me quedo. ¿Sí? Sí. ¿Dudas de eso? No. No, no. Perdón, yo lo quiero saber, a veces me pregunto si las instrucciones o estas estructuras que estamos viendo, las de ¿Control? condicionales, la de control, exacto, el procedimiento, ese tipo de estructuras son siempre independientes de las estructuras de consulta SQL, ¿no? Yo no puedo anidar, no puedo meter un if dentro de entre medio un select o algo por el estilo, ¿no? Vos podés decir, tener, como hemos visto, ¿no? Acá, por ejemplo, tener este select acá, obtener ese valor y después venir con una condición de estas y evaluar ese valor. Capaz que si se cumple esa condición, podés tener acá otro select, a otra tabla que te traiga otra variable y evaluar acá adentro otro, poner acá, por ejemplo, si se cumple eso, if, ¿no? La condición 2, then. Claro, pero siempre vos anidás consultas SQL dentro de estructuras, digamos, de código PL SQL, ¿no? Nunca al revés, nunca pones
una estructura de control adentro de un select, ponele. O algo Vos por el me estilo, decís ¿no? algo así, tener un select y tener Claro. esto. Y algo en el medio por el estilo. Sí, no, esas cosas no existen. ¿No? No, porque tendrías que tener esto guardado, o por lo menos yo no lo... No, tenés que No, tener era esto curiosidad, guardado ¿no? en un procedimiento o en algo que después vos llames o a esa función o a ese procedimiento y te ejecute algo. Está. ¿Sí? Es como que las consultas son atómicas, digamos, no las podés anidar con cosas, con otras estructuras adentro, me parece. No, yo puedo tener, por ejemplo, el select, como vos me decís, y que me muestre, no sé, ponerle select, from, habla, ¿no? Y tabla, ponele, y acá digas, A punto, yo qué sé, el campo 1, A punto, el campo 2, y después tener acá, no sé, que me llame a esta función. Y recibía por parámetro una cédula, ¿no? Entonces llamar a esta función y pasarle por parámetro, no sé, la CI que le vaya a pasar. Y esto poner as, yo qué sé, edad, ponele, te estoy inventando. Sí, entiendo. Pero no voy a tener un if acá. Bien, clarísimo. Gracias. ¿Está? Bien, después lo otro, podemos tener, por ejemplo, ¿vieron cómo hacen el else if en programación? Acá es parecido, ¿está? Solo que sería, vamos a poner así, no se escribe else if, se escribe ahí, o sea, no else, ¿sí? Vieron que ustedes en programación ponen, por ejemplo, vamos a poner la condición 2. Ustedes en programación escriben else if, así de esa manera. ¿Ah? Si yo le pongo la E acá, Oracle no me lo reconoce. ¿Ah? Y bueno, y ahí voy a mostrar, por ejemplo, las instrucciones 2, en caso que se cumpla. Y puedo poner un else con las instrucciones 3 y el end if. Y esto lo que nos dice es, si se cumple la condición, vamos a poner condición 1, entonces ejecuto estas instrucciones. Si no se cumple la 1 y se cumple la 2, entonces ejecuto esta, y si no se cumple ninguna de las anteriores, ejecuto la tercera. ¿Sí? Y así uno puede ir anidando, como vimos arriba, todos los is y if que quiere dentro. ¿Está? Entonces, un ejemplo que vimos en el laboratorio 4, ahí a ustedes les piden generar una función en la cual les piden que, o en realidad ya está la función ahí, y les dicen que retorne si la persona del interesado a esa oferta es mayor de edad o no. Entonces yo acá se las traigo, está escrita ahí en el laboratorio, ¿no? Entonces tenemos la función donde voy a pasar ese interesado, que voy a retornar un valor de texto, un varchar, tengo la edad del nombre, ¿sí? Esto, lo que habíamos visto hoy, ¿está? Y acá pregunto, si la edad es mayor a 18, entonces le digo que es mayor de edad. Si la edad, si no, que me diga que es menor de edad. ¿Ah? Vamos a borrar este para que nos quede. ¿Ah? Si ejecutamos esto y llamamos hoy que tenemos por acá, y vamos a llamar al 1, ¿ah? Esto nos debería decir, como hoy nos daba 37, que es mayor de edad. ¿Sí?
Esa es una forma de aplicarlo. Hay 20.000 formas de aplicar el if. ¿Tá? Otro tipo de estructuras de control es lo que le llamamos las estructuras de ciclo o de bucle. ¿Tá? Y ahí entran 3 tipos de estructuras. ¿Sí? Tenemos el while. Esto lo que nos dice es, mientras se cumpla la expresión o la condición que tenemos acá, ¿sí? Se va a repetir cada una de estas instrucciones. ¿Tá? Entonces, si se cumple esta condición, ingresa a la instrucción y lo hace, y así hasta que se cumpla la condición. Cuando no llegue o no se repita más o ya no se cumple esa condición, terminamos ese while. ¿Sí? Entonces, un ejemplo cortito. Por ejemplo, quiero mostrar del 0 al 14, ¿no? De los números del 0 al 14. ¿Tá? Entonces me genero una variable que le pongo numérico de 3, le podría poner igual de 2, porque es hasta el 14, la inicializo en 0, y digo, bueno, mientras esa variable sea menor a 15, entonces muestro por pantalla ese número, y luego lo que hago acá es como el incremento, ¿no? Incremento en 1 esa variable. Cierro ese while y cierro el begin. ¿Ah? Entonces si ejecutamos esto, acá vamos a tener que nos muestra del 0 al 14. ¿Podría ponerse el B-control dentro del begin? No, acuérdate que la declaración de la variable siempre iba en el bloque declare. Ajá. Y lo Puedo mismo hacer acá, puedo decir que esto es algo así, ¿no? Ponele, la defino ahí como numérica, claro. y acá lo que hago es asignarle el valor. Inicializa en 1. Eso sí. Está bien. Pero la declaración va en el bloque declare. Siempre que hay declaras tiene que ir en declare. Sí. No recuerdo si en la función de arriba también, en las que le ingresa. En la función no, porque ya acá la estoy directamente definiendo acá las variables acá. Es como si fuera lo mismo. Es previo al begin. Claro, pasa que acá yo no hice ningún procedimiento, ninguna función, no hice ningún servicio. Estoy mirando un bloque, lo que llamamos bloques anónimos. O sea, esto no es nada, simplemente un bloque que te dice declaraste una variable y después ejecutaste lo que está dentro de ese begin. Está clarísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bien, otro tipo de estructura que tenemos es el famoso for, ¿no? El for va a tener un contador que va a ir iterando, o el famoso i, ¿tá? Y le voy a decir que vaya desde dónde, desde el inicio hacia el final. Le tengo que marcar cuál es el inicio y cuál es el final. ¿Tá? Si le agrego la palabra reverse, lo que hace es arranca desde el final al inicio. ¿Tá? Luego le decimos que termina en el loop y finalizamos ese loop. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos la variable anterior, o sea, lo mismo del anterior que veníamos acá, para que quede más chico, vamos a mostrarlo del begin, del 1 al 10, ¿tá? Entonces digo for, el contador que le puse una i, que vaya del 1 hasta el 10, ¿tá? Vaya iterando y que me muestre ese valor, ¿tá? Le puse acá, cierro ese for y cierro el begin. Entonces si mostramos y ejecutamos, me muestra del 1 al 10. ¿Sí? Sí. ¿Tá? Y luego el reverse sería del 10 al 1. Exacto. ¿Tá? Bien, luego tenemos la instrucción del loop. ¿Tá? El loop se repite tantas veces como sea necesario hasta que ustedes dicen, bueno, hasta acá se acabó y acá meto el exit para salir.
¿tá? Entonces ustedes dicen, bueno, repetite las instrucciones que te estoy dando, ¿tá? Y si se cumple la condición que quiero validar, entonces puedo ejecutar la instrucción, no tengo algo para hacer o no, pero le digo, bueno, hasta cuando se cumple esa condición, después salite, ¿tá? Terminá, no sigas en el loop, ¿tá? Finalizamos el if y finalizamos el loop, ¿sí? Entonces, en los ejercicios que veníamos viendo recién, que iba mostrando valores del 1 al 15, yo le voy a decir, bueno, tengo la variable que es de largo 3, que inicia en 0, ¿tá? Anda la variable, sumale 1, mostrame ese valor, y cuando llegue que esa x sea igual a 15, entonces salí. Cortar la ejecución ahí, ¿tá? Entonces hacemos ejecutar acá, y nos va a mostrar del 1 hasta el 15. Cuando llegó al 15 es igual, hizo el exit. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está? Es como Bueno, esos después, lenguajes medio primitivos que tenían el repeat. Repeat ahí va, until. sí, exacto. Después hay muchas más estructuras de control. Tenemos el caso de los case, ¿sí? Que ahora lo vamos a bichar. Pero lo que sí me gustaría decirles, para que se queden con la idea, y la clase que viene, el laboratorio que viene, lo vamos a ver, ¿sí? Toda esta forma que estamos haciendo acá, estamos como, quieras o no, manejando un tipo de cursor, ¿tá? Le llamamos cursores implícitos, ¿tá? Porque en realidad me va a devolver lo que tenga el valor que yo estoy definiendo en esta variable, ¿tá? Pero lo interesante con esto se pone cuando queremos, por ejemplo, si nosotros tenemos una postulación y queremos listar las postulaciones, ¿sí? Quiero listar por pantalla todas las postulaciones para una oferta que yo le quiera dar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos select, asterisco, from, ¿sí? Postulación, ¿cómo era que estaba? Está bien. Postulación, ¿sí? Y voy a decir, por ejemplo, where para el número de referencia que sea igual a qué, por ejemplo, al 3. ¿Ah? Entonces quisiera listar todas las postulaciones para este número de referencia. Si acá nos hubiese devuelto una línea sola, no teníamos problema de hacer esto acá. Lo que hago en el begin, me guardo lo que traiga las postulaciones y después lo muestro. ¿Ah? Pero cuando tenemos más de una fila, vieron que yo hoy arriba les dije que a veces cuando ustedes tienen un select y les devuelven más de una fila, y no recorro, es como una lista, me devuelve una lista con datos, y yo no recorro esa lista para ver la información, nos va a dar un error como que el select tiene más de un valor, ¿tá? Más de una fila. Entonces ahí utilizamos lo que le llamamos cursores, ¿tá? Y esos son cursores explícitos, ¿tá? Entonces ahí tendría que agarrar y decir, para esto que vos me estás, este conjunto de datos o esta lista de postulaciones que me estás retornando, voy a empezar a iterar en cada uno de esos y a ir mostrando la postulación. ¿Tá? Bien. Me perdí un poco. Yo tengo un select que me puede dar muchas filas. Ahí va. ¿No? Y vos lo estás diciendo que el error puede estar, a ver si entendí bien, cuando declarás en la estructura, por ejemplo, la de arriba, si ese select te da muchas filas, cuando declarás no puedes meterlo a esa variable porque son muchas filas, ¿no? Exacto. ¿Es eso lo que? Ah, Exacto. Ponele que vos tengas esto y lo guardes, lo asignes a la variable esta que declaraste acá de X, ¿no? Entonces, cuando vos quieras mostrar, te va a decir que o sea, cuando ya ejecuta eso, te va a decir que hay muchos datos ahí, que hay muchas filas y te da el error. ¿Tá? Nos daría el error al ejecutar esa consulta. ¿Tá? Entonces,
El error te dice eso justamente, que te devuelve, que el CL que estás ejecutando te devuelve varias filas. ¿Tá? Entonces ahí tengo que usar cursores, o cursores explícitos que le llamamos. ¿Tá? Y ahí definimos un cursor, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿tá? Porque ahora no nos da el tiempo para definir los cursores, ¿sí? Pero, o podemos definir la estructura y cómo es la sentencia, y la clase que viene hacemos un ejemplo. Entonces, ¿vos qué le vas a decir? Esto es la sentencia de cómo se escribe un cursor, ¿tá? Entonces, primero digo, bueno, voy a declarar, ojo que esto estoy dentro de un bloque anónimo, ¿no? Si fuese a estar dentro de un procedimiento por ejemplo, no voy a utilizar el declare, ¿tá? Hago ahí la declaración de las variables, ¿tá? Entonces me genero un cursor que la defino con el nombre cursor que está acá, o sea, con este comando, y le decimos acá el nombre del cursor. Por ejemplo, quiero que se llame cursor, no sé, cursor de postulaciones, en este caso. ¿Tá? Le digo que eso que guarde ahí, que sea que me asigne lo que vayamos a declarar acá. O sea, al select que tú traigas de este lado. ¿Sí? ¿Tá? La sentencia del select que traigas. ¿Tá? O sea, me guardes toda esta lista que hoy teníamos acá, de las postulaciones. ¿Sí? Luego me puedo declarar variables si es necesario o no, pero bueno, ahí vamos a ir viendo después si me quiero guardar el resultado en alguna variable o algo, eso lo vamos a ver. Si no, lo que tengo que decir es, bueno, abro ese cursor, necesito abrir el cursor, si yo no lo abro me va a dar problemas, me va a dar error, ¿tá? Entonces necesito abrir el cursor y luego lo que hago, por ejemplo, con el fetch, ¿sí? Le digo, bueno, ahora agarrá, recorre toda esa lista que vos tenés, ¿sí? Y andá fijándote esa lista del cursor que acabaste de definirle y andá definiéndote las variables y asignándola a donde, para mostrarlo. Por ejemplo, acá puedo tener esta variable que le pusimos acá, variable del cursor, una variable cualquiera, y guardar esa información en esa variable. Y después puedo mostrar por consola esa información de esa variable. ¿Tá? Luego lo que hago es cerrar el cursor. Cuando ya no tengo más, lo tengo que cerrar ese cursor. ¿Tá? Entonces, los cursores tenemos que declarar el cursor, abrir el cursor, bueno, recorrer ese cursor, asignarlo en una variable, mostrar o hacer una operación con eso, y luego cerrar ese cursor. ¿Sí? ¿Podría decir nuevamente cuál es la funcionalidad de los cursores? Sí, cómo no. El cursor lo que me va a ayudar a hacer, por ejemplo, ¿viste acá que vos tenés un conjunto de dos filas? ¿Para qué? Para la postulación del número de referencia 3. ¿Sí? Sí. Imagínate eso, si lo querés asociar con programación, que tenías una lista, ¿no? Un Java, vos tenías una lista con datos adentro. ¿Tá? Entonces necesitas recorrer esa lista e iterar en cada una de las filas o de las tuplas que vas a tener. ¿Tá? Entonces, el cursor lo que te permite es almacenar esta lista de datos. ¿Sí? Luego, cuando yo lo abro, con esta parte lo que me permite es iterar en cada lista y mostrar los valores de esa tupla. ¿Tá? Yo voy iterando y por acá puedo tener, yo qué sé, acá que me lo muestre por, no sé, mostrar cada línea. Es una forma de iterar una tabla en la cual vas iterando por las tuplas y vas sacando información si vos quisieras. Exacto.
Podés sacar dentro todas las estructuras de control que vimos, ¿no? El if, por ejemplo, que si cumple cierta condición, entonces te la muestre, y si no, puedo o mostrar todo, o si cumple una condición, bueno, no sé, que te haga un insert, que te haga un update, ¿no? Que lo muestre por pantalla. Ahí empezamos como a complejizarlo. Claro. Es como el for each de programación, eso, ¿no? De Java, ponele. Sí, como un for each, que vos vas leyendo una lista, ¿no? De valores, en realidad. Un array de datos, si quieren. ¿Y el cursor variable de qué tipo tiene? Y este lo puedes declarar al tipo que vos quieras, capaz que lo querés. Esto puede ser que sea un number, puede ser que si quiero, por ejemplo, si yo quisiera que cuando me tome toda esta línea me quede el formato de cada uno de los campos que tengo, eso lo puedo hacer con esto que se llama el row type, porcentaje row type. A eso lo vamos a ver la clase que viene con un ejemplo en donde vamos a hacer este mismo ejemplo, ¿no? Mostrar estas postulaciones. ¿Cómo lo hacemos con un procedimiento? Y ahí vamos a ver que vamos a utilizar esto. Porque yo le voy a decir, bueno, guardate todos estos datos en una variable, y después la variable que quiero mostrar tiene que tener el mismo tipo de datos que tenga la tabla postulaciones. ¿Sí? Lo vamos a ver con un ejemplo para bajarlo más a tierra. Pero sí quiero que queden con la idea de que podemos recorrer datos y generar, como vimos acá en este momento, que en realidad mi valor X siempre va a tomar un único valor para cada iteración que yo haga, y en el caso cuando yo hago un select y me devuelva más de una fila, deberíamos de usar cursores explícitos. ¿Sí? Bien. Sí, capaz que me queda más claro con un ejemplo. Sí, la clase que viene vemos el ejemplo. Está. Buenas. Yo igual le subo todo esto para que el que quiera repasarlo y verlo, pero la clase que viene les pongo el ejemplo. ¿Sí? Está buenísimo. Así lo explicamos yo sé bien, que- el ejemplo. Yo sé que los cursores estos los usan desde fuera, ¿no? Desde el lenguaje que sea cliente de esto. Puedes crearte cursores apuntando a la base de datos, pero no entiendo mucho por qué. Supongo que después me sacaré las dudas en la clase que viene también. ¿Por ¿Qué qué utilidad qué? tendría? No sé mucho qué utilidad tendría crearte cursores por fuera, o sea, desde, no sé, desde Java, apunto una base de datos, yo qué sé, de Postgres, ponele, creo un cursor ahí. Pero ahí estás resolviendo, por ejemplo, el problema del lado del backend. Sí, o sea, vos estás creando el cursor directamente dentro del lenguaje de la base de datos. Vos imaginate que tengas perdón, Enrique, ya nos vamos al recreo, pero imagínate que tengas una tabla de empleados, ¿no? Y les pusiste a todos mal, les quedó por algo, hubo un problema que quedó mal cargado el sueldo. Entonces vos querés hacer una actualización masiva de todos los sueldos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Capaz que no es la práctica, pero bueno. Querés actualizar ese campo, pero masivamente. ¿tá? Entonces, ahí lo que haces, justamente, vas a ir a poner, y capaz que tenés distintos sueldos, si querés complejizarlo, ¿no? O sea, porque tenés empleados que son jefes y todos los jefes cobran igual. Después todos los administrativos cobran igual. Entonces vos querés que, bueno, recorrer tu lista de la tabla de empleados, y si cumple la función, o sea, el rol o el puesto que tiene es un jefe, le vas a aumentar el sueldo, le vas a hacer un update a ese sueldo de, no sé, ponele, 100.000 pesos.
pero si es un administrativo, cobran, no sé, 50. ¿Tá? Entonces, vos ahí necesitas ir iterando, porque estás haciendo un update en la base, entonces necesitas iterando de toda tu lista de empleados que tengas y ver cuáles de las condiciones que cumple para saber si haces el update o no. O cuál update, en este caso si es jefe o si es administrativo. No sé si queda claro o todavía seguís. Sí, sí, me lo imagino que lo hago acá, por ejemplo, en el SQL, yo que sé, con un trigger o algo, como que tiene sentido para mí. Pero cuando lo hago desde afuera, no sé por qué lo haría con un cursor y no lo haría de otra manera, no sé. O sea, ¿cuál es la ventaja de usar un cursor? Pero tal, eso más adelante lo veremos, supongo. Veámoslo con el ejemplo que viene, a ver si te sigue quedando la misma duda y ahí lo retomamos. Igual un se poco me la ocurre. idea de estas técnicas justamente es poder agarrar y poner todas las reglas de negocio dentro de la base de datos. Y tú desde afuera lo único que tenés que hacer es una interfase liviana y capturar las excepciones. Y en realidad, con todo esto, la idea es que tú pongas un procedure que va a recorrer con los cursores el procesamiento que precises con los datos y pones todas las reglas de negocio allí, ¿no? Incluso los usuarios, qué puede hacer qué usuario, qué procedimiento puede ejecutar, ¿no? Y del otro lado, lo que haces es un PHP muy sencillo que captura excepciones y más nada, con los formularios y el relleno de los edit boxes y nada más, ¿no? Un poco la idea es eso también. Claro, nuestro obligatorio lo entiendo, ¿no? Pero cuando veo visto ejemplos de fuera de lo estudiantil que usan un cursor en un cliente de la base de datos, me pregunto por qué. Nada más. Sí, sí, los cursores te ayudan a recorrer eso, tablas que pueden ser dinámicas adentro de una base de datos multiusuario y multitarea, ¿no? O sea, hay muchas bibliotecas clientes que te dan la ilusión de que existe un cursor, pero son generadas por la interfase cliente, ¿no? La que usas en algún lenguaje de programación. No sé, vos decías en Java, ahí tendría que ver un poco. Yo vi algún ejemplo en Java, sí. Muchas veces es el driver, la biblioteca con el driver que te generan la ilusión de un cursor, porque eso te permite recorrer, por ejemplo, vos haces una consulta y te hace una especie de cosa similar a una vista, ¿no? Y que vos la podés recorrer. Podés ir next, 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 hasta que te da un end of file, ¿no? El anterior, o ir al first, o ir al last, ese tipo de cosas. Claro. Incluso eso lo vi en mi trabajo, digo, teníamos un problema grave porque se abrían los cursores pero no se cerraban. Y cada tanto se caía el sistema y no sabíamos por qué era. Y al final era por eso, estaba juntando mucha memoria ahí. No, y digamos, todo eso precisa mucha memoria porque es un truco, ¿no? Digamos, la base de datos relacional del otro lado, las que tratan de respetar el modelo relacional, no existe el cursor es un artificio físico. Algunos de esos lo simulan del lado del cliente, cargando buffers y haciendo algunos artificios que son bastante pesados, ¿no? Para el programador queda bárbaro, porque vos haces una consulta y llenas un grid y lo recorres para arriba y para abajo, ¿no? Pero a veces, y por ejemplo, mantenerlo sincronizado con la base de datos si tiene cambios, puede ser bastante costoso. Sí, es verdad eso. Me acuerdo que incluso cada cursor pesaba como 2 megas, es un disparate. Sí, en base de datos grandes es medio suicida hacer ese tipo de cosas. Si vas a hacer una cosa chica, haces una consulta, que son las ventas del cliente, que el cliente pueda ver sus ventas, bueno, vaya y pase. Pero para hacerlo sobre base de datos muy grandes, muchas de esas cosas pueden ser muy costosas en memoria y en recursos. Porque es un truco, te está generando una abstracción que el sistema atrás no tiene.
Muchas gracias. De nada. Bueno, si no tienen más dudas, yo les subo en un ratito el archivo y la clase que viene terminamos la parte esta de cursores. Bárbaro. Bueno, Bueno, nos Ana, vemos. muchas gracias. Bueno, nos vemos, suerte. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Gracias. Chau, suerte. Luego, gracias. Bueno, hacemos un cortecito, unos 5 minutos y volvemos a hacer algunos ejercicios de índices. Y aunque sea, empezamos un poquito con el concepto de optimización, que es como, yo diría que es uno de los temas fundamentales del semestre. ¿Sí? Hacemos 5 minutos.
Bueno, ¿estamos listos? ¿Y todos listos? Siempre listo como los Boy Scouts. Yo fui Boy Scout. ¿Tú fuiste Boy Scout? No. Uso la frase ¿No? porque me gusta. Es lindo. Linda actividad, Boy Scout. Bueno, entonces vamos por esta. Supongamos esto, ¿no? Este es el parcial, simplemente lo puse porque así ponemos el archivo este acá, ya les queda compartido y pueden ver las cosas ahí, ¿no? Pusimos por lo menos esos primeros 3 ejercicios. Y entonces lo que me dice, bueno, yo tengo un disco con bloques de 512 bytes, ¿no? B es el término que usamos. Y un puntero a bloque de 6 bytes de largo y un puntero a registro de 7 bytes. Y tenemos un archivo empleado que tiene 30.000 registros, todos de largo fijo. Y el registro es de 115 bytes, ¿no? Cada registro tiene los siguientes campos: número de documento, nombre, código de departamento, dirección de empleado, teléfono empleado, fecha de nacimiento, sexo, cargo y salario. Y de los campos, número de documento y código de departamento son de 9 bytes cada uno. ¿Tá? ¿No? Bueno, entonces el primero nos dice calcular el factor de bloqueo de la tabla de empleado. El factor de bloqueo es cuántas tuplas me entran adentro de un bloque. Si mi bloque es de 512 y mi registro es de 115, entonces el factor de bloqueo de la tabla empleado, ¿no? Es igual, y acá tendríamos que tener los chirimbolitos de ceiling and floor, insert, special characters, floor, ahí está, estos dos. No, floor o ceiling, sí, piso, sí. De 512 dividido 152, 115, perdón, 115. ¿Tá? Redondeado para abajo, ¿por qué? Porque si hay una tupla que no me entra, que me queda cortada, entonces no la pongo. Por eso redondeo hacia abajo, ¿sí? O sea, si calculamos 4. eso, nos da 4, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, nuestro factor de bloqueo es 4. Entonces después nos dice, bueno, calcular el número de bloques del archivo B. Nos dice que tenemos 30.000 registros, ¿no? 30.000 tuplas, ¿no? Entonces, yo preciso la cantidad de bloques es igual a techo. Es 30.000 sobre 4, ¿no? Exactamente. Acá está ceiling, ahí los metí al revés. Entonces lo que tenemos que hacer es repartir en bloques de A4. Redondeado para arriba, porque si no me cabe, este me cabe, o sea, 30.000 dividido 4 me va a dar cualquier cosa que tenga un 0. A ver, 0, no, sí, 4, no sé. No, 7.500. Que los últimos 2 sean múltiplos de 4. Sí, sí, está bien, tenés razón. 100 es múltiplo de 4, así que es múltiplo de 4. Entonces, ¿cuánto me dio? ¿Cuánto nos dio? 7.506, ¿no? 7.500. Sí. 7.500 bloques.
si acaso nos quedara un pedazo de bloque, o sea, por ejemplo, nos sobraran dos, supongamos que fueran 30.002 registros, ¿no? Entonces, ¿qué me van a quedar? Me van a quedar dos tuplas que yo las tengo que poner en algún lado. Entonces las voy a poner en un bloque más. En ese caso me daría un bloque más que tendría solo dos tuplas y el resto vacío, ¿sí? Digamos, por eso pongo techo, porque redondeamos para arriba para asegurarnos que nuestras tuplas, todas nuestras tuplas quepan en algún bloque, ¿sí? Esto se entiende, perfecto, ¿no? Sencillo. Sí, por ahora sí. Bueno. Después nos dice, suponer que el archivo está ordenado según el campo clave número de documento, ¿no? Y que se va a construir un índice primario basado en este campo, ¿no? O sea, como está ordenado por número de documento, ¿no? Este índice primario tiene que ser un índice ¿de qué tipo? Entero, pero no sé si te referís a eso. ¿Entero? ¿Con qué? Vos decís entero porque es un número. Sí, no sé qué te referís. No, a que si es disperso o es denso, nada más. O sea, acá la diferencia de los índices es si yo tengo que eh, poner un puntero a cada uno de los datos, a cada una de las tuplas, o en el caso de este, como está ordenado, alcanza con poner un puntero a los bloques para encontrar el dato. No vale la pena que yo ponga punteros, por ejemplo, no vale la pena poner un puntero a la tupla que tiene el valor n y la que está al lado, que es la n más 1. No voy a poner dos punteros, porque yo ya sé que n, la siguiente va a ser, yo qué sé, el siguiente mayor, y así sucesivamente hasta el próximo bloque. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Tá? Entonces, como yo sé que es un índice primario y está ordenado, entonces va a ser un índice disperso. ¿Y cómo eran estos? ¿A quiénes apuntaban? ¿Apuntaban al inicio y a algún otro lado en particular? ¿O cómo era? Vos decís el índice, Sí, o sea, los índices estos, acá lo que estamos planteando, la letra estaría planteando un índice de tipo, vamos a hacer los dos acá, ¿tá? Y le metemos por acá y vemos la parte de índices. Está planteando un índice multinivel, ¿no? De este estilo, parecido a estos que vimos en algún momento. Acá nos pasamos. Y debería ser un índice disperso como este, ¿no? Que apunta al menor valor de cada bloque, ¿no? En este caso yo tengo, esta es mi tabla de datos, ¿no? Esta que está acá. Vamos a achicarlo aquí. claro. ¿No? Y entonces esta es mi tabla de datos. Mi tabla está ordenada en este caso por apellido. Y entonces lo que yo tengo es en general el menor valor de cada bloque, ¿no? Entonces yo sé que Claro. el menor valor de este bloque es Rodríguez, el menor valor de este es Smith. Y no vale la pena hacer un puntero a cada uno de los datos porque están ordenados. Si no está ordenado, sí, para encontrarlos preciso tener un índice denso que tiene un puntero a cada una de las tuplas, ¿no? En este caso son los mismos datos, pero la tabla está totalmente desordenada por todo, ¿no? O sea, no están ordenados ni por cédula, ni por salario, ni nombre, ni apellido. Está. ¿Sí?
Y está más o menos del índice que estamos buscando, sí. O sea, ves que lo que queremos es un par clave puntero, ¿no? Y en todo caso es un archivo, una cadena como esta, de pares clave puntero. Pero en vez de apuntar a A tuplas, todos. va a apuntar a bloques, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, calcular el factor de bloqueo del índice, ¿ah? Este factor de bloqueo es precisa un par clave puntero. Como es índice disperso, el puntero es a bloque. ¿Está? O sea, yo lo que tengo son punteros a bloques, no puntero a registro, porque apunta al bloque y después busco adentro del registro, ¿no? Entonces, el par clave puntero tiene que ser, por un lado, el tamaño del número de documento, que es de 9 bytes, si mal no recuerdo, ¿no? Decía, ¿no? 9 bytes o algo así. 9 bytes cada uno. Y el puntero a bloques de 6 bytes. El par es de 15 bytes, ¿no? Entonces, 512 dividido 15 me da 34,1333. Pero en realidad, pares clave puntero solamente me entran 34, ¿no? O sea, tendría que usar... entonces, el factor de bloqueo de mi índice sería 34, ¿no? Tiene 34 pares clave puntero. Sí, hasta acá todos me entienden lo que estamos haciendo. Sí. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Sí? Sí. Es la cantidad de memoria que ocuparían los pares clave puntero en un bloque. Sí, sí. Acordate sí, de memoria, sí, pero lo que nos interesa es el bloque de disco, ¿no? Que es un espacio de memoria, sí, pero no es la memoria RAM, es un bloque de disco. Entonces, en Claro, el sí. bloque de disco me entran 34 pares clave puntero, ¿no? Acuérdense que mi bloque de disco precisa además, precisa un puntero al siguiente, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver es si... a ver, ¿dónde me queda la calculadora acá? Si esta cantidad, o sea, esta cantidad, ¿no? Multiplicada por 15, que me va a dar cuántos bytes tengo ahí. Y me quedan solo 2 bytes, ¿no? Estos 2 bytes no me alcanzan para poner un puntero a bloque, porque mi puntero a bloque es de 6 bytes, ¿no? Entonces, en realidad, Serían 35. no, 33. Lo que tengo que hacer,
Ah, claro, sería 512 sobre 17. No, no, porque yo solo preciso un solo puntero al final, ¿no? Lo podemos razonar así. Lo que nosotros precisamos es, yo preciso n multiplicado por 15, ¿no? Pares clave puntero, ¿no? Más 6, que es un puntero a bloque, ¿sí? Esto lo podemos poner así. N multiplicado por el tamaño del valor de indexación más el puntero, ¿no? ¿Sí? Más otro puntero. Todo esto me tiene que caber adentro del tamaño del bloque. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Eso es resolver una inecuación acá. Lo que yo estoy haciendo, son distintas formas de hacerlo. Lo que yo voy a hacer es, bueno, esto es igual a, le saco esto y queda 506, ¿no? O sea, el resto de los dos lados me queda 506. Esto, el 15 lo pongo dividiendo acá y lo saco de acá, ¿no? Entonces el n tiene que ser mayor o igual, o sea que tiene que ser el techo, ¿no? Perdón, este lo puse mal, es menor o igual. Por eso me daba mal, por eso no me daba. Me tiene que dar piso de esto, ¿tá? Entonces, n es igual, y acá tengo que poner el piso. De 506 dividido 15. ¿Está? Esto lo que me va a dar en realidad es 33. O sea, 506 dividido 15, ¿no? Me da 33,7333. ¿Está? Pero acá yo lo podría haber razonado de otra forma. Acá simplemente tengo 34 y el espacio no me da para poner un puntero a bloque. Entonces simplemente lo que hago es cambio este factor de bloqueo, le pongo 33, con eso yo libero 15 bytes más y entonces puedo poner ¿sí? ¿Se Sí, entiende sí. las dos formas que lo vi? O sea, uno es, con 34 me queda demasiado justo, no me sobra el espacio al final del bloque para poder poner el puntero, porque tengo solo 2 bytes y yo preciso 6. Entonces lo que hago es saco un par clave puntero para que me quede más espacio libre y ahí pongo el puntero a bloque. ¿Hasta acá todos me siguen? Sí. ¿Sí? Acá hice lo mismo, lo único que lo hice con una inecuación. Digamos, cómo identifico el n para saber cuántos pares clave puntero me entran, asumiendo que además tengo que poner otro puntero a bloque para el siguiente bloque. ¿Sí? Y me da lo mismo. Simplemente son dos formas de razonarlo. ¿No? Entonces, cuando me dice calcular el factor de bloqueo del índice, bueno, el factor de bloqueo del índice es 33. ¿No? Listo, yo. Ahí está. Sí, acá.
Y acá. Ahí está. Bueno, la artrosis me juega malas pasadas. Bueno. Calcular el número de entradas y el número de bloques del índice de un solo nivel. Nosotros habíamos dicho que teníamos 7.500 bloques en el archivo de datos, ¿no? Tenemos 7.500 bloques. Entonces, a estos 7.500 bloques hay que ponerle una capa de bloques de este estilo, ¿no? Entonces, ¿cuántos bloques de índice preciso? ¿7.500 dividido 512? No. En realidad no, en realidad son 7.500. Lo que pasa es que cada bloque de estos tiene que tener un puntero del índice. Y yo tengo 33 punteros por bloque. Entonces tengo que hacerlo dividido 33. ¿Me explico? Yo tengo esta estructura. O sea, acá yo tengo 33 clave puntero, ¿no? Y yo tengo, acá en vez de tener 4 bloques, tengo, ¿cuántos decíamos que tenemos? 7.500. ¿Tá? Y cada bloque del índice tiene 33 punteros. En este caso tiene 7, ¿no? Pero en el otro caso que nosotros calculamos tiene 33 punteros. ¿Sí? No entendí eso, porque no habíamos dicho que cada bloque tenía un puntero. No, a ver, lo que tiene es esto. Cada bloque tiene un puntero al siguiente, ¿sí? Y después un conjunto de pares punteros a los datos. Este puntero, que es el que agregamos, el único que agregamos, es simplemente para poder hacer una cadena de bloques y poder recorrerlos, ¿no? Que en general vamos a tratar de que estén todos ordenados, los datos, para poder buscar en forma secuencial aquí, ¿sí? Sí. Es como acá, este otro caso, ¿no? Y entonces cada uno de estos tiene un puntero al siguiente. Pero después los pares clave punteros van a tener un puntero, en este caso, a cada bloque de datos. Este sería el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, y así llegamos hasta el 7.500. ¿Tá? Claro. Y acá, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares clave puntero, los nuestros son más chicos o el bloque es más grande y tenemos 33. Entonces 7.500 sobre 30. Bueno, sobre Ahí, 33, tal cual. pero no. Es eso. Ay, estoy pensando. A ver. Sí, anda por ahí el número. No, pero sí. Sí, va por ahí, sí. Pero es ese, 7.000 sobre 33 techo, ¿no? Porque puede ocurrir que me sobre algunos bloques que no lleguen a llenar, digamos, los punteros no lleguen a llenar un bloque de índice, pero igual tengo que generar ese bloque de índice, porque no puedo generar bloques con menos de 33, ¿no? Entonces, si vamos al cálculo 228 te da. 228, bueno, 228. 227.27. 228. 228, tal cual. ¿Tá? Entonces preciso 228 bloques de índice del primer nivel para un único nivel. ¿Tá? Acuérdense que los índices de multinivel, estos no se usan más porque son una estructura que no tenían los algoritmos adecuados para poder mantenerlo equilibrado. Hoy nadie usa
este tipo de estructuras. Se usan árboles que tienen algoritmos mucho mejores. Pero históricamente están ahí y bueno, tenemos que torturarlos con esas cosas que están en la bibliografía. Calcular el número de niveles que necesitamos si creamos un índice de múltiples niveles. ¿No? Una cosa que podemos hacer es simplemente, bueno, a ver, es fácil. Yo tengo 228 acá, ¿no? Los niveles que cuando yo hago un índice de múltiples niveles, si yo hago un índice denso, el único que tiene que ser denso es el del nivel más bajo, el que está pegado a los datos. Pero como todas las tiras de índices están ordenadas, entonces todos los índices que tienen que estar arriba tienen que ser dispersos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? A ver, veamos por ejemplo en este ejemplo, ¿no? Cuando hacíamos el ejemplo este. O sea, acá yo tengo un índice denso sobre estos datos, pero vean que en apellidos este nivel está ordenado por apellido, ¿no? Acá lo que tiene es punteros a registro, ¿no? Dice el bloque 1, este es el bloque 0, este es el bloque 1, y después dice la tupla 0, o sea, la tupla 0, ¿no? Este otro dice el bloque 3, tupla 1, 0, 1, 2, 3, y la tupla 1 es esta que tiene 777, ¿tá? Digamos, este es un puntero a registro, porque tiene las dos partes, tiene puntero a bloque más un desplazamiento o un índice dentro del bloque para identificar el registro, ¿no? Pero más allá de eso, este primer nivel siempre se mantiene ordenado por la clave, ¿tá? Entonces, los bloques que están arriba ya no tienen por qué ser densos, van a ser dispersos, porque estos bloques están ordenados. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Ah? Si fuera solo disperso, este es muy chiquito y tiene un solo bloque, pero si tuviera bloques arriba, este es disperso, pero arriba también van a ser dispersos, ¿no? Pero el del nivel más bajo es disperso porque la tabla está ordenada. En este caso, como la tabla no está ordenada, el nivel de más abajo tiene que ser denso, pero todos los de más arriba van a ser dispersos, porque solamente tiene que apuntar al bloque, ¿sí? Es un detalle importante para darse cuenta cuando los diseñamos. Entonces, bueno, calcular el número de niveles que necesitamos si creamos un índice de múltiples niveles. Acordémonos que es disperso. Entonces, porque ¿qué pasa? Los índices densos y los índices dispersos, como varía, en vez de tener un puntero a registro, tiene un puntero a bloque, ¿no? Uno tiene puntero a bloque y varían de tamaño, también nos va a variar la cantidad de pares clave puntero que nos va a entrar en el bloque. Si fueran diferentes. Pero en este caso, justo como son iguales, tenemos que usar la misma estructura. Por lo tanto, lo que yo preciso arriba de esto es 228 dividido 33, ¿no? O sea, tendría que poner algo del estilo... Esta es la cantidad de bloques que yo preciso en el segundo nivel, arriba del índice, ¿sí? O sea, si lo hiciéramos así, sería como por ejemplo, en este segundo nivel. O sea, en este primer nivel yo preciso 227 bloques, ¿no? Acá preciso 227 bloques. Pero arriba de esto yo preciso 227 dividido 33. Porque cada uno de estos tiene 33 punteros para 33 bloques. ¿Sí? ¿Me siguen todo el razonamiento? ¿Se entiende? Sí. Lo único que me queda un poco en el quintero es cuando dijiste que si fuera denso, tendría que tener otra cantidad. Me perdí un poco el porqué. Es porque cuando haces un índice denso, usas un puntero a registro. Ves que
en este caso, que es un índice denso, tenés un puntero a registro que es un poco más largo, porque es el puntero a bloque más un desplazamiento o un índice o alguna cosa para identificar la tupla, ¿no? Mientras que en el puntero a bloque solamente tenés un puntero al bloque, nada más. Bien. ¿Ah? Y bueno, por ejemplo, los números acá se repiten, es el bloque 1, el bloque 2, porque este es el bloque 0, este es el bloque 1 y el bloque 2 de una tabla. En realidad, el índice es un archivo que tiene varios bloques. El bloque 0 es el bloque raíz y el bloque 1 y 2 son estos otros dos, ¿no? Y la tabla también tiene bloque 0, bloque 1, bloque 2, pero este es otro archivo, ¿no? O sea, este es un archivo que tiene 3 bloques y este es otro archivo que tiene 4 bloques. ¿Sí? Bien, gracias. Ok. En el caso de que sea índice disperso, solamente usa un puntero a bloque, que generalmente es más corto, porque no precisa agregar los bits para describir la posición de la tupla. Por eso nosotros acá tenemos en el ejercicio, se plantea que el puntero a bloque es de un largo y el puntero a registro es un poquito más largo, tiene un byte más. Entonces cuando nosotros calculemos nos va a dar diferente, simplemente porque es un puntero un poco más grande y capaz que nos caben menos pares clave puntero. ¿Sí? Bien. Vos para hacer el par clave puntero, usaste el puntero de bloque. Puntero de bloque porque vimos que era un índice disperso. Entonces ¿Y alcanzaba con eso. el puntero registro no lo usamos todavía? No, todavía no. En estos Ah, ejemplos está. todavía Bien. no. ¿Ah? Bueno, entonces este 228,33 nos dice que es igual a, ¿cuánto habíamos dicho la calculadora? Nos daba que era 6,90. Entonces, el techo, tenemos que llevarlo. O sea que esto es 7, igual a 7, ¿no? O sea que yo voy a tener 228 más 7. Y ahora está con más 1 más, que es el raíz. Ese es el raíz, después tiene 7 y después 228. Y ahí quedó mi árbol de índices multinivel, ¿no? Yo sé que preciso, para encontrar el dato, preciso leer 3 bloques, porque leo el nodo raíz, leo el del segundo nivel, uno de los 7, y después uno de los 228, y ahí ya tengo un puntero al dato, más un cuarta lectura y leo el dato. O sea, mi costo de obtener el dato son 4 bloques. El nodo raíz, el del segundo nivel, el del tercer nivel o el de abajo de todo, y después el dato de la tabla. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Vos cuando hablas de costo es como que obviás los pasos intermedios, ¿no? Cuando dentro del mismo bloque pasas de un registro a otro. La idea, acordate que siempre es, más allá de caché y otras cosas, ¿no? Suponiendo que yo estoy inicializando todo y que no tengo nada cargado en memoria. Yo para leer un bloque tengo que ir a buscarlo a disco y transferirlo del disco a memoria. ¿Ah? Y eso es muy lento comparado con las operaciones que yo hago en memoria. Entonces, las operaciones que hago en memoria, nosotros las ignoramos, digamos. Todo es por lo menos 1000 veces más rápido que la lectura a disco. Entonces, nuestra unidad de costo va a ser la lectura y la escritura a disco, que son aproximadamente iguales en costo en general. Sí, cuando pasas de un bloque a otro, pasas de un nivel a otro, estás considerando el costo de disco, digamos, de lectura. Sí, o sea, a ver, ¿cómo llego a de un nivel a otro? Yo, suponiendo, no sé, el ejemplo ¿no? O sea, en este caso, a mí me mandan esta consulta, ¿no? Tengo que resolver esta consulta. Entonces, yo tengo que buscar por el índice de
apellidos, ¿no? De los apellidos. Y yo tengo un índice de apellidos, ¿no? En una tabla que está toda desordenada por apellido. Entonces, ¿qué hago? Leo el primer bloque. Al leer el primer bloque, estos datos los tengo en memoria. ¿Y qué sucede? Bueno, Sánchez es mayor que Rodríguez y Antúnez es menor. Entonces decido ir a buscar, porque si hay Rodríguez va a estar en algún lugar entre medio de Sánchez y Rodríguez. O sea que debe estar en este bloque. Entonces miro el número 1 y pido el bloque número 1 del índice. Y acá, yo me había olvidado que leías todo el bloque. ¿eh? Yo me había olvidado que leías todo el bloque. Yo leo todo el bloque. Sí. O sea, la idea es que todo esto es un bloque de disco, que tiene todas las tuplas. Es una lectura, ¿no? Acá veo los datos muy rápido en memoria y digo, bueno, Sánchez ya me pasé, Antúnez estoy antes, entonces tengo que pedir el próximo bloque. Pido este bloque y acá lo recorro y acá encuentro los Rodríguez, ¿está? Y acá me doy cuenta que Rodríguez es el último. Entonces tomo este puntero para ir al siguiente, ¿no? Entonces ahí ya leí, con esto leo el tercer bloque. Y acá veo que ya no hay ningún Rodríguez. Todo lo demás son Sánchez, Smith y Spacey. Son todos los que son mayores a Rodríguez, ¿no? O sea, ahí leí 3 bloques. Y acá tengo, en este caso, como es un índice denso, me dice, bueno, para Sánchez, busca el bloque 3 de datos. No es el bloque 3 del índice, el bloque 3 de datos, 0, 1, 2, 3. Bloque 3 de datos, la tupla 0. Y acá tengo a Ana Sánchez con un salario de 444. Entonces imprimo Ana 444. ¿Ah? Y después agarro el siguiente, Smith, está en el bloque 0, tupla 0. Bloque 0, tupla 0 es John Smith, entonces imprimo John con 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Y después tengo Spacey, pero es justo el mismo bloque. Lo más probable es que este bloque todavía lo mantenga en memoria, ¿no? No lo tenga que volver a leer porque lo acabo de leer recién. Entonces puedo leer de vuelta el mismo bloque, si ya lo tengo en memoria, y me ahorré una lectura de disco. Pero tengo que ir a buscar la tupla 2. 0, 1, 2. Entonces agarro a Kevin y 3, 4, 5, 6 e imprimo Kevin 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Sí. ¿Tá? Mi select costó 1, 2, 3, 4 y 5 bloques. Tuve que leer 5 bloques para poder responder esta consulta. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Ahora el ejercicio que estamos haciendo, mínimo te va a llevar 3 bloques. Te puede llevar algún otro más. Esto es 3 bloques para ir a buscar. En realidad, preciso 4 bloques porque el último es para obtener la tupla. O sea, 3 bloques es la altura de mi árbol. Y el último bloque me da el puntero a dónde está el dato en el archivo de datos. Y tengo que leer ese bloque. Porque yo no, a no ser que justo sea un valor que coincida con el menor valor del bloque, para saber si el dato está, preciso leer el bloque. A no ser que justo sea ese valor que ese lo tengo en el índice. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, la idea es que mi índice tiene 3 niveles y preciso 4 lecturas para obtener el dato. ¿Tá? Bueno, dice, calcular el número total de bloques que requiere el índice de múltiples niveles. Y es este. O sea, 228 más 7 son 236, ¿no? Este es el tamaño que va a ocupar mi archivo de índice en disco. ¿Sí? Pues son todos los bloques que usa, todos los del bajo nivel, todo el nivel intermedio y el nodo raíz.
Bueno, acá que me dice, calcular el número de accesos a bloques necesarios para buscar y leer un registro del archivo que tiene un determinado valor en número de documento utilizando el índice. Está ahí, ya lo sabemos, o sea, preciso 4 lecturas para obtener el dato, ¿no? Los 3 niveles, o sea, yo leo el nodo raíz del índice, a partir de ese nodo raíz voy a identificar un nodo del segundo nivel, a partir de ese voy a identificar un nodo del último nivel, del que tiene 228, y adentro de ese bloque, si está, voy a encontrar un par clave puntero que tiene el dato que yo busco y me va a permitir extraer la tupla con todos los datos para esa clave. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. No son, si una vez que entienden cómo es la estructura de los índices y eso, esto no es complicado. Lo podemos hacer con la planilla acá. La planilla esta, lo que nosotros decíamos era que tenemos 512, 6 y 7, ¿no? En la planilla tenemos 512, ¿no? 512 bytes, ¿no? Mi tupla creo que era de 115, ¿no? 115. Mi tupla es de 115, ¿no? 6 y 7 son los punteros. Este es de 6, 6 y este es de 7, ¿no? El atributo de indexación era de 9 bytes. La tabla está ordenada y tiene un puntero al siguiente, ¿no? Y el porcentaje de ocupación es 100. Y la cantidad de tuplas que teníamos era 30.000. 30.000. Entonces esto me calcula que tiene 7.500 bloques. El tamaño del puntero nodo hoja es 6, ¿no? Lo que pasa, acá lo estoy haciendo con árbol B, me equivoqué. Bueno, esto es multinivel. Entonces acá es 115, decíamos que teníamos 30.000, que es ordenada. El atributo de indexación es de 9 bytes. El puntero a bloque era 6 y el puntero a registro 7. Ahora sí está bien. Porque este es del árbol multinivel. El otro estaba calculando un árbol B. Entonces acá nos calcula toda la estructura de la tabla de datos y también la altura del árbol. Vemos que tiene los niveles son de 33, que precisa 228 nodos en el primer nivel. La altura de los nodos internos acá tiene un error. ¿Por qué tiene un error? Porque tengo que corregir esta fórmula, que tiene algo que está mal. Acá calculó 2. Sin embargo, acá me puso el costo de la búsqueda es 4. A ver, ¿qué fue lo que hice yo mal acá? F2. Altura de los nodos internos. Sí, porque no, estoy calculando, estos son los nodos de primer nivel y los dos otros niveles, está, natural, son 3 niveles. O sea, tengo 228 y después tengo 2 niveles más. Ahora está, pero el costo de búsqueda lo estaba dando bien, 4. Está bien. Entonces, con la planilla esta pueden verificar los datos. Pero es importante que los razonen para que tengan bien la idea del funcionamiento. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer el otro. Ejercicio 3. Suponer que el archivo no está ordenado según el campo clave número de doc, ¿no?
eso lo que nos sugiere que vamos a tener un índice denso y que se va a construir un índice secundario. Acá la idea de secundario es... esto es relativo. Lo que pasa es que tradicionalmente se piensa que el sistema, los índices primarios, la mayor parte de los sistemas de base de datos, pero no es cierto, no todos, como ya vimos, ordenan la tabla según la clave primaria. Y entonces, la tabla va a estar ordenada por la clave primaria y cualquier índice secundario no va a estar ordenado por ese, ¿sí? Sin embargo, hay bases de datos como Postgres, por ejemplo, o por defecto Oracle, que no ordenan la tabla por el índice primario, por la clave primaria, ¿no? En el caso de Postgres no la ordena, a no ser que pongamos ¿cómo es el comando? Cluster, no me acuerdo cuál era. Y en Oracle tenemos que decirle explícitamente que ordenen la tabla por un índice, ¿no? Index organized, cuando creamos la tabla. Si no, es una tabla heap y no está ordenada por ningún atributo en particular. Entonces, esto de índice secundario es conceptual, ¿tá? Acuérdense, o sea, que en general, en mucha bibliografía habla de índice secundario y asume que el índice secundario es porque la tabla no está ordenada por ese índice, pero que no tiene que ser así. O sea, yo puedo tener un índice primario de la clave primaria y mi tabla no puede no estar ordenada por el atributo primario. ¿Me entendieron lo que trataba de explicarles? No son muy convincentes, ¿no? No me dijeron, sí, por supuesto. Es una bobada. ¿Eh? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, estamos acá. No me dejen solos. Pero Bueno, pero ¿entendieron lo que yo explicaba ahí con eso? más o menos. Lo que pasa es esto. Muchos sistemas de base de datos, si se fijaron, por ejemplo, SQL Server y MySQL, por ejemplo, cuando ustedes declaran la clave primaria, como ellos usan el sistema tablas organizadas por índices, siempre la tabla queda ordenada por el atributo de indexación, de la clave primaria, ¿no? Y entonces se dice, bueno, está, por supuesto, el índice de la clave primaria es un índice disperso porque la tabla está ordenada por la clave primaria, ¿no? Pero no es cierto que todos los sistemas de base de datos hagan eso. O sea, en mucha bibliografía asumen eso, pero la realidad no es así, ¿no? Y entonces después dicen, bueno, los que sí son índices densos son los índices secundarios, porque la tabla nunca está ordenada por un índice secundario. Y bueno, sí, es cierto, pero eso no quiere decir que siempre esté ordenada por un índice primario. Entonces eso del índice secundario e índice primario, que asume que hay una clave primaria y una clave secundaria, es una... ¿cómo es? Es una licencia poética. No sé si todavía me llegaron a entender. Sí. ¿Ah? En el fondo, no se crean todo lo que dicen los libros. A veces los libros tienen cosas que están mal. Sean críticos. Pregunto algo más básico todavía. Bueno. Siempre tengo que tener un índice para buscar. Bueno. ¿Qué pasa? Si vos no pones un índice, a ver, lo vimos en una clase, no sé si lo recuerdan, pero tal, lo puedo repasar. Hay bases de datos, por ejemplo, MySQL, aunque vos no pongas un índice, un criterio, te va a poner un índice igual. Va a elegir algo o te va a meter un atributo extra y siempre te pone un índice, ¿tá? Si hay una tabla sin índice, por ejemplo, Postgres y Oracle, yo puedo crear tablas que no tengan índice, porque no le define una clave primaria
y no le defino ningún atributo unique, y entonces él no va a crear índices, me va a crear la tabla pelada. Pero entonces cada vez que yo le diga, buscame tal valor en esa tabla, tiene que agarrar y leerla toda para encontrar el valor. ¿Sí? Sí. Y además, si yo quisiera asegurarme de que los valores para un cierto atributo no se repitan, lo tendría que hacer a mano. Primero buscar a ver si el valor existe, y entonces me hace toda la búsqueda en la tabla, y después decirle, después ingresar el valor nuevo que quiero ingresar, ¿no? Y es muy costoso, porque tengo que leer montones de bloques para decidir eso, ¿sí? Si no lo encuentro, por ejemplo, siempre tengo que leer hasta el final de la tabla, porque todos los atributos pueden estar todos desordenados, y siempre tengo que leer toda la tabla hasta el final, para asegurarme que un cierto valor no está, ¿no? Si lo encuentro, bueno, si estoy buscando un valor que supongo que encuentro, probablemente la mitad de las veces tenga que recorrer hasta la mitad del archivo, porque a veces lo voy a encontrar al final, a veces lo voy a encontrar al principio, y muchas veces aproximadamente en el medio. Entonces, en promedio me queda como que tengo que leer el 50% de la tabla. Pero si yo busco valores que probablemente no están porque estoy ingresando un nuevo valor, casi siempre voy a tener que leer todo hasta el final, ¿no? Y entonces todo eso es un costo enorme. En cambio, con un índice, en vez de leer 100 bloques, leo 3 o 4 para encontrar el dato. Sí, yo recordaba los beneficios, pero claro, porque estimo que por eso asumís o decís que con la clave primaria el índice va a ser de tal manera, porque sería tonto no tener un índice en la Es clave que cuando primaria. vos fijate, en cualquier sistema de base de datos, cuando vos pones primary key tal cosa, te genera, el propio sistema de base de datos ya te genera el índice ahí. El índice ya te lo crea. Vas a buscar a la parte de índices y ahí te va a aparecer un índice relativo a cada atributo que hayas puesto unique y cada primary key de cada tabla que hayas definido. Porque es la Bien. forma rápida de controlar de que no se repitan los valores. Poder hacer las restricciones de que no se repitan los valores en forma eficiente. Claro, está bien. ¿No? Lo que puede cambiar nada más es si es disperso o denso, lo que nombrabas. Que Ah, sí, generalmente es disperso. Algunos capaz que se ponen rebelde y no. bueno, no, lo que pasa, por ejemplo, tú podrías hacer, suponete que tenés dos claves en eso, tenés los empleados tenés la cédula y después tenés la clave, ¿cómo es? La credencial cívica, ¿no? Para todos los empleados, ¿no? Tenés los dos valores. Y bueno, vos podés ordenar por uno de los dos. Entonces, uno puede ser clave primaria y que el sistema de base de datos te ordene la tabla por esa clave primaria, pero el otro siempre va a ser una clave densa, porque tenés que ubicar uno a uno todos los atributos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, te conviene usar el criterio que más utilizás, tenerlo ordenado, supongo. Sí, bueno, lo que pasa es que también, por ejemplo, Postgres no te lo permite, no podés ordenarlo. Lo que te hace es te hace un índice, ¿no? Y DB2 tampoco, no podés ordenar. No, hay bases de datos que no, dicen, no, ordenar, ¿para qué? ¿No? Entiendo. Pero en algunas, vamos a ver, cuando veamos ahora los temas de optimización y esas cosas, algunas operaciones son convenientes si las podemos tener ordenados y si tenemos dos tablas ordenadas por el mismo atributo, los joins salen facilísimos, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces acá me está diciendo calcular el factor de bloqueo del índice FI. Es un índice denso con puntero a registro, ¿no?
Entonces, tenemos que calcular esta misma fórmula que habíamos hecho acá, ¿no? Pero con un puntero a registro. ¿Dónde estábamos acá? ¿Está? Pero con un puntero a registro. Entonces, el puntero a registro acá, este puntero a registro, en realidad tiene un byte más. Y entonces, esto va a ser 16. ¿Sí? Sí. Entonces el 506 dividido 16 nos da 31. En este caso. O sea, como el puntero a registro es más grande, nos da un factor de bloqueo más chico. ¿Tá? Acá nos dice calcular el número de entradas y el número de bloques de índice de un solo nivel. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro índice ahora tenemos un índice denso, entonces a lo que tenemos que apuntar no es a los bloques, sino a las tuplas directamente. ¿Cuántos bloques precisamos para el índice? Esto precisamos techo, ¿no? Techo así como este. En realidad precisamos para las 30.000 tuplas, cada 31 tuplas precisamos un bloque. ¿Sí? O sea, yo tengo 30.000 tuplas, pero mi bloque de índice denso tiene 31 pares tuplas. Che, no nos pasamos de la hora de la clase. Nos pasamos, sí. Un montón. Sí. Te quería avisar, pero me da cosa cortarte. No, pero me avisaba. Bueno, está. Lo dejamos por acá. A ver, vamos a terminar esta cuenta. Sí, tenían que avisarme, sí, si no. Bueno, 30.000 dividido 31 da 967,7, que es 968. ¿No? Bueno, vayan haciéndolos estos ejercicios, me los pasan, yo se los corrijo, ¿no? Pueden usar la planillita esta para corregir, pero hagan las cuentas, razónenlo. ¿Tá? Y ustedes me lo van pasando y yo los corrijo. ¿Tá? Y así ya la clase que viene empezamos con el tema optimización. Muy bien. Gracias. Bueno, Bien, nos vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que Chao. pasen bien. Gracias, nos vemos.